Ahora su Biblia en capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Vamos a hablar de vivir por fe. Ese va a ser el tema en los próximos, de hoy a 2 domingos más. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer los versículos 18 al 25. Hebreos 10, versículos 18 al 25. Hebreos 10, 18 al 25. Dice así: pues donde hay remisión de estos, se refiere a los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pueden sentarse, hermanos. Ya hemos visto que el sacrificio hecho por Jesús una sola vez en la cruz quitó el pecado de los que creen en Él. No sé si comprenden. El sacrificio hecho por Jesús una sola vez en la cruz quitó el pecado de todos los que creen en Él. Los versículos 1 al 8 del capítulo 10 que estamos viendo nos dan 4 razones por las que tuvo que ser así. Versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios que se hacían anteriormente, que hacían los judíos de animales y demás, no tenían el valor suficiente para quitar de una vez el pecado. De tal manera que ellos tenían que hacer ese sacrificio una y otra vez. Aquí se utiliza la expresión hacer perfectos a los que se acercan. Hacer perfectos significa que ya no tenemos pecado. Pero por esos sacrificios no se podía quitar el pecado de nadie, sino que cada año tenían que estar recordando los mismos pecados. Entonces, la primera razón por la cual tuvo que ser así es porque necesitamos un sacrificio mejor que lo que existía anteriormente. Segunda razón, versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El problema de que el pecado no fuera quitado de una vez es que nosotros íbamos a estar todo el tiempo recordando el pecado. ¿Qué pasa? Una vez que Cristo quitó nuestro pecado, una vez que usted cree en Cristo, el pecado fue quitado. O sea, usted tenemos que hacer diferencia entre el pecado y los pecados. ¿Qué es el pecado y qué son los pecados? Cuando Adán y Eva pecan, ellos, condenan a toda la raza humana al pecado. Nosotros nacemos con una enfermedad llamada pecado. Viene tan arraigada a nosotros que el bebé siendo pequeño ya hace rabieta y nadie le enseñó, simplemente las hace porque ya viene eso allí. Entonces, pero los pecados
son lo que se genera a raíz de nuestra naturaleza pecaminosa. La gente, a raíz de que tenemos una naturaleza pecaminosa, la gente miente, roba, dice palabras sucias, mata, etcétera, etcétera. Entonces esos son los pecados. Ahora, quitar los pecados no servía. Tenía que ir a la raíz, quitar el pecado, limpiar donde estaba el problema. Y esos sacrificios que existían antes no podían llegar allí, no podían arrancar el problema de raíz. Por lo tanto, hacía falta un mejor sacrificio, una mejor solución que la que existía anteriormente. Tercer punto, versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, ¿de qué servía si todos los años ibas a estar recordando los mismos pecados? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. El sacrificio no era suficiente. No tenía el valor, no tenía el peso. Es como, a ver, yo quiero comprar un sofá, ¿ok? O una casa. Quiero comprar una casa, pero no tengo la plata. ¿Qué hago? Voy al banco. Adquiero una deuda. Pero mientras yo estoy pagando esa deuda, la casa es mía. Le pertenece al banco. Entonces, estos sacrificios, y si soy como algunos otros que cuando ya están terminando de pagar la casa refinancian y refinancian y refinancian y refinancian, ¿la casa alguna vez va a ser mía? Es del banco. Entonces, nosotros estamos hipotecados. Estábamos hipotecados. Estos sacrificios eran como el pago de la deuda hasta el próximo pago. Había que pagar una vez y pagar otra vez y pagar otra vez y pagar otra vez y el pecado no se iba, la deuda permanecía. Entonces hacía falta alguien que viniera y pagara lo que costaba y se acabó. Y eso fue lo que hizo Cristo. Canceló la deuda y punto. Ya la casa es mía. Entonces seguimos leyendo, versículos 5 al 8. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen hoy según la ley. Dios llegó a aborrecer los sacrificios que hacían los judíos. Vamos a leer dos pasajes. Primero vamos al Salmo 50. Salmo 50, ayude al que no la tiene, para que la pueda encontrar más rápido. Y el que no tiene Biblia, el que tiene Biblia se acerca al que no tiene Biblia, para que todos podamos ver lo que la Biblia dice. En el Salmo 50 está hablando Dios con el pueblo de Israel. Él está llamando al pueblo de Israel a juicio. Le está diciendo: vengan, acérquense que vamos a conversar. Vamos a hablar de las cosas que tenemos que hablar. Entonces cuando llegamos al versículo 7 dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Dios estaba cansado de eso. Ahora vamos a Isaías capítulo 1, perdón.
Isaías capítulo 1. Esto es solamente como ilustración. Isaías capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 15. De nuevo, Dios confrontando al pueblo. Entonces les dice, miren, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué les parece? Dios estaba cansado. Vamos a volver al capítulo 10 de Hebreo. Dios ya no quería saber de esos sacrificios. Me llama la atención que él dice, ¿quién demanda estas cosas de vosotros? Pero si vamos al libro de Levíticos, él las instituyó. Pero ¿qué pasa? No se trata de que él las haya instituido, se trata de que, mire, lo que le pasó a los judíos allá, nos puede pasar a nosotros. Porque no se trata de presentar sacrificios a Dios, se trata de presentarnos nosotros a Dios como sacrificio. Se trata de que nuestra vida esté entregada a Dios, de que Jesucristo dijo, el que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. El que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su tío, a su abuelo, a su maestro, a su maestra, no puede ser mi discípulo. Dios no está aceptando migajas. O le das lo mejor o simplemente no sirve. Y quiero que sepas algo, es justo, porque Él nos dio lo mejor. Pero aunque no lo hubiera hecho, Él nos creó. Es justo, porque Él nos creó para su propósito y no para el nuestro. Así que no importa cómo usted lo mire, Dios merece que le demos lo mejor. Volviendo al capítulo 10 de Hebreo, el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hebreo 9. Estoy en 9, perdón. Acá. Es que se parecen tanto estos pasajes. Aquí hacemos una pausa. Dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y el versículo 10 explica, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Quita lo primero para establecer esto último. Y en la ofrenda de Cristo, al ofrecerse Él,
Mire, yo quiero que usted comprenda esto. Somos santificados una vez para siempre. No hay tal cosa como que Dios perdonó mis pecados pasados, pero los futuros no. Dios perdonó todo. El sacrificio fue perfecto. Si fueran perdonados los pecados pasados y no los futuros, no fue perfecto el sacrificio. Él nos limpió del pecado. ¿Ok? Entonces, usted tiene que estar claro. Usted tiene que entender esto. Si usted no entiende que el sacrificio de Cristo ya quitó todo el pecado, entonces no entiende nada. La salvación depende de que usted acepte el sacrificio completo de Cristo. Depende de que yo lo acepte, de que lo aceptemos. De que entendamos que Cristo no murió a medias. Simplemente fue limpio y punto. Entonces, dice, he aquí que vengo, oh Dios, quita lo primero para establecer qué es lo primero y qué es lo último. Bueno, venimos hablando de ese poco de sacrificios, de esa ley que mandaba a la gente que sacrificara animales todos los días, el montón de animales, y en ciertas fiestas, el chorro. Usted va a leer cuando Salomón dedicó el templo y fueron miles y miles y miles de animales sacrificados. Dice, quita eso. ¿Y qué es lo último? Cristo murió una vez para siempre. Ya no hay más sacrificio, no hay nada que hacer, no hay que caminar ni a donde Portobelo, ni a La Moñona, ni a ninguna parte, nada de eso sirve. No servía antes y ahora menos sirve. No sirve nada de eso. Cristo ya lo hizo. Cuando usted hace esa cosa, está ignorando y está tomando por inmunda la sangre de Cristo. Está rechazando lo que Dios hizo por usted. Cualquier cosa que usted crea que necesite hacer para salvación, le estorba. Usted no necesita hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. Tiene que entenderse. Tiene que entenderse. No necesitamos hacer nada. La salvación es simple y sencilla. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ya. Él lo hizo. Se acabó el sacrificio continuo. Se acabó el esfuerzo humano, ya terminó. El templo de Jerusalén, donde se hacían los sacrificios que en algún tiempo eran aceptados, ya no existe. Así que ni los judíos pueden hacer sacrificio. Porque el lugar único que tenían para sacrificio no existe. No pueden sacrificar. Y mire, cuando habla de la voluntad de Dios, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo creo que ya les he dicho algunas veces que ese asunto de que voluntad permisiva de Dios, eso no existe. Cuando Dios permite algo es porque, cuando Dios tiene que permitir que ocurra algo, está fuera de su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No puede haber tal cosa como dos voluntades de Dios, solo hay una. O estamos dentro de la voluntad de Dios o estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero si Dios bueno, yo no quiero eso, es como que Dios dijera, yo no quiero, pero lo voy a permitir. ¿Qué clase de Dios es ese? Es un Dios ambiguo. Mi Dios no es ambiguo. Mi Dios tiene una sola manera de pensar, esto es lo que yo quiero y te quedas aquí o estás fuera. Punto. Y cuando Dios permite algo que parece estar fuera de su voluntad, es porque a través de eso su verdadera voluntad se va a cumplir. Quizás no en ti, pero en otra persona sí. Déjenme ponerle una ilustración. ¿Dios quería que Judas se perdiera? Yo creo que no. No era la voluntad de Dios que Judas se perdiera. Sí, estaba escrito, pero no era la voluntad de él. Él se perdió porque él se perdió. Ahora, él tomó una decisión y se perdió.
Pero la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Claro que no, hay que hacerlo difícil. Mire, una de las cosas que tienen que entender es que la voluntad de Dios es buena. ¿Ok? Es agradable y es perfecta. Vivimos en un mundo caído y vamos a ver si con esto se puede comprender. Vivimos en un mundo caído, cargado de pecado. En este mundo caído hay gente que no importa lo que Dios haga, no se van a convertir. Déjeme darle un ejemplo. La Biblia dice, le dijo a Dios a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón. Y cuando yo leí eso, pero ese Dios es malo, ¿cómo le va a permitir? O sea, cuando yo leí eso la primera vez, yo dije, pero ¿cómo así si él mismo está endureciendo el corazón de Faraón? Me tomó un tiempo estudiar y entender, porque lo primero es que si usted no conoce a Dios, no lo va a entender. Lo que resulta es lo siguiente, Dios trata contigo para que te conviertas. Dios empieza a hacer cosas para que tú entiendas. Pero si tu corazón está lleno de orgullo, está cargado de avaricia, de ambición, y tú no dejas eso, cuando Dios te habla, Faraón se creía Dios. Entonces él estaba lleno de orgullo y decía, ¿quién es este? ¿Qué Dios es este? No, si yo soy Dios. Entonces se endurecía, en lugar de venir y ceder. Entonces Dios le da su cocorrón y en vez de ablandarse, no, se llenaba más de orgullo, porque su corazón era malo. Alguien me dijo alguna vez, le preguntamos esto a una persona un día que estábamos tomando un curso creo que era de oración, estábamos un grupo de líderes y le preguntamos a la persona sobre ese tema y ella dice, mira, lo que pasa es lo siguiente. Esto es como el asunto de la muchacha que llega donde el papá, frustrada porque tenía problemas, el papá era un cocinero, ella llega donde el papá está cocinando y mientras la muchacha habla, el papá pone 3 ollas. Tiene 3 ollas y en la primera olla pone huevos, en la segunda pone zanahorias y en la última pone café. Entonces él está haciendo acá y la muchacha le está contando su problema y su cosa y de repente se da cuenta que el papá está distraído. Pero papá, tú no me estás haciendo caso, que no sé qué. Y entonces él le dice, hija, ¿ves esas 3 ollas? ¿Qué hay aquí? Huevo. Bueno, y acá, zanahoria, y aquí, café. Los 3 están sometidos al mismo proceso. Agua caliente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con el huevo? ¿Qué pasó con la zanahoria? ¿Y qué pasó con el café? Lo cambió todo a su esencia. Así mismo somos nosotros. Algunos Dios les va a hablar y en lugar de ablandarse se van a endurecer. Nuestros corazones son así. Unos Dios les va a hablar y se van a poner como la zanahoria, blanditos. Pero otros, cuando Dios le habla, van a abrazar la esencia de Dios y se van a convertir a Él. Entonces, la pregunta es, ¿qué corazón? ¿Cuál es su corazón? ¿Cómo es su corazón? Jesús lo explicó de otra manera. Dice, cuando la semilla cae al lado del camino, ese corazón es tan duro que no entra nada y viene Satanás y esa persona no ha recibido nada y Satanás le arranca la semilla que le sembró. No recibe nada de la palabra. Pero el que es sembrado sobre piedra tiene un poquito de tierra encima y la semilla agarra esa tierrita y coge raíz, pero como no tiene profundidad, cuando vienen las dificultades, el sol, cuando viene se quema y se acabó. Pero otros caen en una tierra que ciertamente es buena, pero está rodeada de espinos. Gente mal hablada, gente que toma, gente que miente, gente que se burla, gente que te invita a cosas que no debes hacer, gente que... Y esta persona rodeada de eso no logra concentrarse en la palabra de Dios, no logra concentrarse en Dios y los espinos la ahogan y acaba volviéndose al mundo. Pero está aquella que está en la tierra que ha sido preparada, que ha sido labrada, que está limpia y que ahí cae, es una tierra buena y en esa sí crece.
¿Qué terreno es usted? Entonces, Dios, usted tiene que saber algo. Dios es santo. Dios no tiene pecado. Dios es bueno. Dios es justo. Nosotros no somos nada de eso. Cuando nosotros estamos achacándole maldad a Dios, estamos reflejando en Dios nuestra esencia, no la de Él. Pero cuando usted entiende quién es Dios y empieza a evaluar a Dios desde quién es Él, entonces usted se empieza a dar cuenta que el equivocado soy yo. Cuando yo juzgué que Dios, pero ¿cómo si Él es el que está poniendo el corazón duro? Yo estaba reflejando en mí mi esencia, lo que yo soy en Dios. Pero cuando yo entendí quién era Dios, me di cuenta que el equivocado era yo. Entonces, Cristo murió por nosotros. Una vez, ya se acabó. No hablemos más de eso. No hable más. No esté lamentándose ni pensando, ay, lo que pasa es que yo hace 10 años hice, ayer hice, anteayer, hace una hora. No importa. Cristo ya perdonó eso. Usted no lo había hecho, usted no había nacido y ya su pecado estaba perdonado. Acéptelo. Si usted escuchó, dije, este mensaje se llama Viviendo por Fe, ¿cierto? Bien. Fe es creer que lo que Cristo hizo ya lo resolvió. Dice versículo 12 nuevamente, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante Él está de brazos cruzados, está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Usted escuchó eso? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por cierto, en estos días leí a alguien que puso, los que dicen que la salvación no se pierde, expliquen Hebreos 6. Y yo le diría a esa persona, yo sigue leyendo, porque la salvación no es obra mía. Dios fue el que me salvó. Y Dios es el que me cuida y que me protege y que me mantiene salvo. Si Él limpió todos mis pecados, ¿cómo me puedo volver a perder? Si usted entiende, o sea, esto tenemos que comprenderlo. Es un solo sacrificio, no 2 ni 3. Y el sacrificio es perfecto. Si yo me puedo perder, ya no fue perfecto, por lo menos no para mí. No puede ser. No puede ser. El sacrificio dice una y otra vez que fue perfecto. Los que se salvan, se salvan. Los que no se salvan, no se salvan. Te puede estar aquí y no se salvo. Porque nunca tuvo fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Ahora, el mensaje se llama vivir por fe. Vivir por fe, como dije hace un rato, es creer que nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo. El vivir por fe nos da confianza en ese sacrificio. Versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, de pecados, no hay más ofrenda. O sea, mírelo de esta manera. Dice, cuando los pecados han sido quitados, han sido remitidos, han sido quitados de su vida, ya usted no tiene que hacer ninguna ofrenda para nada. Cristo quitó el pecado. Ya no es necesario ninguna ofrenda. Eso tiene que estar bien claro. Nosotros no necesitamos hacer nada. Nada.
Ya se hizo todo. Si hacemos cualquier cosa tratando de salvarnos o tratando de agradar a Dios, entonces estamos haciendo inútil el sacrificio de Cristo. Por el sacrificio de Cristo nosotros tenemos confianza de entrar en la presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, tenemos libertad. ¿Sabe lo que es tener libertad? ¿Quién me dice que es tener libertad? 2 palabras, o 3 máximo, 4. Hasta 4 palabras. ¿Qué es tener libertad? Algo que no impide. Algo que no impide, dice la hermana. ¿Qué es tener libertad? Habla en voz alta. Libertad es yo entro cuando quiero. Yo entro cuando, hablando en términos más fuertes así, cuando me da la gana entro. Teniendo libertad para entrar. Usted tiene libertad cuando quiera, puede entrar al lugar santísimo. Antes, con el sacrificio anterior, había un velo, 2 velos. El primero para entrar al lugar santo. Ahí podían entrar los sacerdotes cuando quisieran, casi cuando quisieran, para hacer su trabajo. Y el segundo era el del lugar santísimo. Ahí entraba solamente el sumo sacerdote una vez por año. Pero nosotros tenemos abierto el velo para entrar no en aquel templo o aquel tabernáculo hecho de manos de hombre, sino en el mismo cielo, a la presencia de Dios. Por el sacrificio de Cristo. Así que cuando usted va a orar, tenga conciencia, esté consciente de que usted no está simplemente de rodillas, usted está entrando a la presencia de Dios, usted está entrando para verse con Dios. Y porque Cristo le dio esa oportunidad. El sacrificio nos da confianza porque sabemos que tenemos un gran sacerdote para acercarnos de la manera correcta. Versículos 21 y 22. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos primero con corazón sincero. ¿Qué es con corazón sincero? Bueno, muchos de nosotros somos hipócritas. Llegamos delante de Dios y diciendo, Señor, yo te amo. Señor, tú eres lindo. Señor, tú eres... Y por dentro nos estamos consumiendo porque tenemos algún problema, alguna situación. En lugar de decir, llegar y decirle, Señor, en verdad me siento mal. O hacer como hizo Habacuc. ¿Por qué me dejas ver tanta maldad todo este tiempo? Usted va a encontrar a varios de los profetas preguntándole a Dios de manera casi impertinente, ¿por qué me haces ver iniquidad? Él estaba cargado y no se reprimió, se acercó a Dios porque sabía que Dios no lo iba a condenar por eso. Pero sí condena al hipócrita que llega, ay Señor, tú eres lindo, no sé qué. Y estaba por dentro, en vez de decirle a Dios, Señor, tengo tal problema. Yo sé que tú estás ahí, yo sé que eres bueno, yo sé que eres santo, pero yo no encuentro salida a mi problema. Respóndeme, Señor, respóndeme, decía uno por allí. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué es eso? Bueno, usted entra allí y lo primero que tiene que saber es que Cristo le abrió la puerta. Usted no está entrando a cualquier lugar. Si tiene que creer que cuando usted entra así y se pone de rodillas, usted está delante de Dios. Que Dios está ahí mismo escuchando. Que su oído está así, dime hijo mío. Y que Él va a responder de la manera correcta. En plena certidumbre de fe, no dudando nada. Ah, es que no veo la respuesta. Bueno, vuelva ya y dígale, Señor, no veo la respuesta. Yo sé que tú estás ahí, pero yo no veo la respuesta. Pero no dude de que Dios va a responder. No dude jamás de que Dios va a responder.
Pero usted diga, yo no veo la respuesta, pero yo sé que tú vas a responder. Y vaya y dígaselo a él, Señor, no me has respondido. ¿Dónde está mi respuesta, Señor? Tengo días clamando y no me respondes. Eso es tener fe. Es hablarle a Él sabiendo que Él está allí. Y que aunque no me ha respondido, Él me está escuchando. Y yo quiero saber, Señor, yo quiero una respuesta tuya. Yo no vine aquí a jugar, yo vine aquí a escucharte. Yo vine aquí a buscar algo. Dime sí o no para saber. Claro, usted no le va a decir de esa manera, pero es la idea. Eso es. Sabe que Dios le responde. Purificados los corazones de mala conciencia. Hermanos, ya Cristo lavó su pecado. ¿Qué hace recordando aquello? Ahora, la Biblia nos dice, y Jesucristo nos enseñó algo interesante. Hay dos cosas que usted tiene que saber. Primero, si usted está enojado con alguien y no perdona, Dios no le perdona. No vaya a Dios peleado con alguien. Su marido, su primo, su tío, no vaya peleado con nadie. Perdone antes de. La Biblia dice, si usted va al templo y lleva su ofrenda, dice el Señor Jesús, no lo dijo cualquiera, el Señor Jesús dijo, usted lleva su ofrenda al altar y se acuerda allí, mire, este texto a mí siempre me da así como que, se acuerda allí que su hermano, él, no usted, él, tiene algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí en el altar. Ve y reconcíliate con tu hermano. No te está diciendo que vayas a pedirle perdón. Ya yo le pedí perdón. No. Dice reconcíliate. No es simplemente pedir perdón. Yo vengo aquí a arreglar las cosas. Hablemos. Vamos a ver cómo lo resolvemos. No es pedir perdón, es reconcíliate. Y entonces cuando te reconcilias, ven y presenta tu ofrenda. Usted no puede llegar delante de Dios peleado con su hermano. Si el mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu hermano como Cristo te amó. ¿Cómo vas a llegar peleado con tu hermano delante de Dios? Y créame que a mí me ha pasado eso. Por su misericordia no he sido fulminado yo en mi momento. Pero en realidad no podemos llegar delante de Dios peleados con nadie. Si hay algo que Dios aborrece es la contienda. Lavados los cuerpos con agua pura. Esta parte siempre me da problema. Pero vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Cuántas veces Cristo murió por nosotros? ¿Ok? ¿Y cuántas veces necesitamos bautizarnos? ¿Ok? Bien. Entendamos algo. La regla del bautismo dice así. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No el que fuere bautizado y creyere. El que creyere y fuere bautizado. Ahí hay una norma. La persona debe creer primero para ser bautizado, no al revés. No importa lo que crean los que quieren creer, el bautismo de niños no es bíblico. Él no puede creer nada, no entiende nada, no sabe nada, no se puede arrepentir, no es bíblico. Los adolescentes que están llegando a los 12 años tienen que entender algo. Es necesario que procedan al arrepentimiento. Es necesario que usted entienda algo. No puede ser perfecto sin Cristo. Hay gente que dice, ay, lo que pasa es que yo no estoy en la condición. Nunca lo vas a estar. De hecho, estás en la condición. ¿Eres pecador? Si eso es lo que anda Cristo buscando. Te está buscando a ti, pecador. ¿Eres el peor pecador del mundo? Sí, te está buscando a ti. Así es que tienes que venir, pecador, para que Él te limpie. Porque Él murió para limpiar a los pecadores. Y si tú vienes limpio, lo cual no puede ser, nunca vas a estar limpio. Entonces, no.
En estos días ahí leí una historia que se la voy a contar media porque habla de un hombre que era asesino múltiple. Y el hombre, bueno, lo agarraron y lo metieron preso. Allá cuando le fueron a predicar el evangelio, el hombre como que no quiso aceptar el asunto. Pero después, leyendo la Biblia, se fue dando cuenta. Y empezó a decir cosas como que Cristo me salvó. Cristo perdonó mis pecados. Y empezó a expresar. Y esto es lo que mucha gente no entiende. ¿Cómo Él va a perdonar a ese asesino? Bueno, Cristo murió por ese asesino. ¿No te gusta? Bueno, yo creo que tú eres muchas veces más asesino que Él, porque la Biblia dice que si yo me enojo contra mi hermano, soy asesino. ¿Cuántas veces te has enojado contra tu hermano? No se trata de lo que tú ves, sino de lo que Dios ve. Al vivir por fe, nos mantendremos firmes haciendo lo correcto delante de Dios. Versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mire, cuando usted entiende que Dios no anda jugando y que no anda haciendo chistes, que no hace ironía, sino que Él lo que ha dicho, lo ha dicho, eso es lo que Él le está diciendo y lo que quiere que suceda, y que sabe que Él es fiel, usted se mantiene firme, porque sabe que Dios va a cumplir lo que prometió, sea bueno o sea malo. Porque Dios no solamente hace promesas buenas, también hace promesas malas. Hay promesas para el impío. Aquel que viene a la iglesia y sale a vivir como le da la gana, tiene promesa. Tiene promesa. Dios le va a hacer pagar su pecado. Porque yo siempre oigo a los cristianos buscando promesas en la Biblia. Yo no busco promesas. Yo siempre estoy buscando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo creo que Dios es fiel. Y si Dios es fiel, Él va a cumplir su promesa aunque yo no se la reclame. Así que a mí me interesa más saber qué es lo que Él quiere que yo haga, más que lo que me ha prometido. Ahora, muchos pecadores debieran estar pendientes de lo que se ha prometido, porque lo que le espera no es bueno. Si nosotros estamos viviendo por fe, nos vamos a animar los unos a los otros. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No puede ser que yo estoy viviendo por fe y estoy viendo a mi hermano que no viene a la iglesia y no me importa. Yo estoy viviendo por fe y estoy viendo que mi hermano tiene alguna situación y no me importa. No, yo me acerco a mi hermano, oye, ¿por qué no fuiste el domingo a la iglesia? Mira que el predicar no esté faltando. ¿Por qué no vienes el martes? ¿Por qué no vienes el jueves al culto de oración? Ya no tienes excusa, hay una hora más. Puedes llegar a la segunda hora. No esté poniendo excusas. No ponga a su familia como excusa. No maldiga a su familia. No, lo que pasa es que mi hijo tal cosa. No, le está maldiciendo a su familia. ¿O usted cree que Dios lo toma como a broma? ¿Usted cree que cuando Dios dijo amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, su familia estaba excluida ahí? Cuando Cristo dijo, el que no aborrece padre, madre, hijo, esposo, esposa, ¿su familia estaba excluida ahí? ¿La escuela estaba excluida? ¿El trabajo estaba excluido? ¿Había algo excluido ahí? No, todo. Y una de las cosas que tenemos que entender, la gente dice, yo tengo que sacar tiempo para Dios. No. Perdóneme. El tiempo le pertenece a Dios. Y eso se lo puedo probar fácilmente, sin darle muchas vueltas. Nada más le digo una cosita y usted se da cuenta de una vez que el tiempo le pertenece a Dios. ¿Cuánta gente muere joven? ¿Por qué? Porque Dios dijo, me lo llevo. Cuando el día que Dios quiera hasta ahí llegó usted y se le acabó el tiempo y ya nunca le dedicó tiempo a Dios, que el tiempo le pertenece a Él, pero usted no se lo quiso dar. Y como no se lo quiso dar, Dios se lo quitó. Deja acá, dame mi tiempo. Pero yo no quiero darle el tiempo a Dios que le pertenece a Él. Porque yo creo que el tiempo es mío. Porque yo creo que mi familia tiene derecho. Su familia tiene derecho a conocer a Dios. Y qué lástima cuando no se entiende.
Hay consecuencias cuando nos apartamos de la fe. Y aquí es donde la gente entra en conflicto. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, mire, escuche la palabra aquí la palabra es voluntariamente, ¿ok? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Usted vino a la iglesia, recibió el mensaje, se bautizó, fue siervo en la iglesia y se fue al mundo. Bueno, solo se hizo un sacrificio por usted, no se hicieron dos. Cristo no va a volver a morir por nadie. Dice el versículo 27, lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto me recuerda a mi papá. Mi papá, cuando estaba niño, mi abuela lo llevaba a la iglesia. Y mi papá, tápenle por favor los oídos a los niños para que no aprendan cosas malas. Mi papá, en ese tiempo, habían teatros y cines por allá. Y cuando venía a la escuela dominical, mi papá se fugaba. Terminaba su película y llegaba como que nada. Yo creo que mi abuela nunca se enteró. Bueno, mi papá dice que cuando él estaba ya adulto, que estaba en sus cosas y de repente sonaba alguna canción cristiana o llegaba alguien predicando el infierno, él temblaba. Él temblaba porque él sabía. Él temblaba de miedo porque él sabía que si el Señor llegaba y lo encontraba ahí, ya sabía cuál era su destino. Estas personas han conocido el Evangelio, entienden la promesa de Dios, pero se apartan. Y Dios dice, no, ya no queda más sacrificio para ti. Ahora, yo no le voy a decir a usted que fulanito, sutanito que estuvieron aquí van a ir para el infierno, eso no me corresponde a mí. Porque también hay una palabra que dice que si nosotros hacemos volver al hermano del error, salvaremos un alma y cubriremos multitud de pecados. Entonces, aquí tiene que hacer un balance. Pero tenemos que entender algo, no podemos estar jugando con Dios. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. No. Yo le recomiendo, diga sí y quédese allí. Porque Dios no está jugando. Hay justas consecuencias para el que se aparta. Versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Estamos hablando de aquella ley que ya pasó, que era imperfecta y demás. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que, mire, escuche lo que va a estar pasando. Cuando usted viene a la iglesia y se aparta, hay 3 cosas que está haciendo. La primera, está pisoteando al Hijo de Dios. No me importa que Cristo haya muerto en la cruz, eso es lo que está diciendo. No me importa que haya venido, no importa que Él se haya despojado de todo y se haya humillado hasta la muerte y a muerte de cruz. A mí no me importa que haya estado en la cruz, en la tumba 3 días y 3 noches. A mí no me importa, está pisoteando al Hijo de Dios. Eso es lo primero. Eso es lo que hace toda esa gente allá afuera. Están pisoteando al Hijo de Dios. Segundo, tiene por inmunda la sangre de Cristo. La sangre que se derramó para limpiar su pecado, usted la tiene como basura, como algo hediondo, como excremento la tiene. No le importa que Cristo haya derramado toda su sangre. Tercero, está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. O sea, está, ¿cómo se dice? Está hiriendo, está maltratando al Espíritu Santo. Pisotea al Hijo del Hombre. Tiene por inmunda la sangre de Cristo que se derramó por usted y está haciendo afrenta al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia. Dios es muy misericordioso, la verdad. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Dice el texto. Dios le va a hacer justicia en su momento. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza,
yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso ni lo voy a explicar. La vida de los que reciben el conocimiento de Dios. Versículos 32 y 33. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de haber recibido a Cristo, de haber creído en Él, dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. ¿Saben lo que es vituperio? Se burlaban de ti. Y tribulaciones, dificultades, problemas, no porque el vecino no me quiere, no. Tribulaciones y problemas por el nombre de Cristo. Pasaron dificultades porque seguían a Cristo y la gente se burlaba de ellos y les tiraban piedra, porque eso pasaba. Y hacen otro poco de cosas. Fuisteis hecho espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Oiga, no importa lo que usted está pasando. O sea, no importa lo que usted esté viviendo como Cristo. No es el único. Hay muchos en otros lados que están viviendo similares cosas a la de usted. Usted no está solo. Hay mucha gente. Tenemos que entender que nosotros estamos en un mundo que no nos quiere. Que aparenta muchas veces querernos, pero en realidad no nos quiere. Y que en cierto momento se vuelve contra nosotros. Pero usted no está solo. Hay mucha gente en otros lugares que están pasando hasta cosas más difíciles que las que nosotros pudiéramos estar pasando. La vida de fe tiene cuidado de los que sufren. Mire lo que dice el versículo 34. Porque de los presos también os compadeciste. O sea, yo estoy pasando por dificultad, pero me compadezco de otro que también está pasando dificultad. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con... Oye, te están quitando la casa, te están quitando los muebles, te están quitando... No el usurero, no el banco. Esto ya es tuyo, tú lo compraste, lo pagaste. Pero porque eres cristiano, te están despojando de todo. Y tú estás reído. Y tú estás tranquilo. Y la estás pasando chévere. No tan chévere, pero chévere. En realidad, en el momento, ninguno puede estar reído. Pero una cosa es que yo no esté reído porque la situación es difícil. Y otra cosa es que me esté muriendo por dentro pensando, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Nada. Dios tiene el control. Esto es por Cristo. Mire, aquí yo me tengo que acordar siempre de Hilario. Ya les conté la historia de Hilario. Algunos no la conocen, pero no tengo tiempo de contárselas de nuevo. Pero Hilario, su jefe lo maltrataba y le ponía a hacer un montón de cosas que no eran necesarias. Lo degradó de trabajo. Lo cargó de trabajo. Le puso un montón de trabajo. Y un día llega Hilario donde su jefe y le dice, patroncito, ¿por qué me hace esto? Hilario cansado, con la cabeza agachada así, que ya no podía más. ¿Por qué me hace esto, patroncito? Y el patrón le dice, ¿quieres saber por qué te lo hago? ¿Quieres saber? Sigue hablando de Cristo. Entonces, el que está contando no es Hilario, es el patrón. El patrón dice, parece que se le iluminó el rostro. Y dice que levantó la cabeza y dijo, es por eso. Gloria a Dios, y se fue. Cuando se entiende quiénes somos, el mundo no puede con nosotros. El patrón quedó frustrado, porque lo que quería era hacerlo sentir mal, y lo que hizo fue que le dio más aliento. Y ese mismo Hilario que era maltratado, después oraba por su patrón que se estaba muriendo. Pero a usted le está pasando una cosita y no tiene idea. Nosotros no estamos pasando nada. Quizás por eso es que somos tan flojos. Yo creo que Dios debe como que apretarnos la tuerca para que empezamos a entender lo que esto significa, lo que es el Evangelio. La vida de fe está consciente de que Cristo vendrá pronto. Versículos 37 y 38. Espérese. ¿Me ven? Antes de decir.
Perdón. La vida de fe no pierde la confianza, dice el versículo 35 y 36. No pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, hay un premio por mantenerse firme. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, no lo que yo quiero, la voluntad de Dios. Esa que acabo de decir que es buena, agradable y perfecta. Usted quiere recompensa de Dios, tiene que hacer la voluntad. No puede vivir como le da la gana. Nosotros fuimos comprados por precio. Usted no se pertenece, le pertenece a Dios. Si es que es cristiano. Si dice que es cristiano. Le pertenece a Dios. La vida de fe es consciente de que Cristo va a venir. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mire, présteme atención, porque la gente se desenfoca. El versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué fe? Bueno, el 37 nos lo acaba de decir. Un poquito, y el que ha de venir, vendrá. ¿Cuál es la fe? Yo tengo fe de que Cristo va a venir por mí. Y como yo sé que Él va a venir por mí, o sea, ¿qué sentido tiene vivir una vida santa si al final, cuando yo muera, no queda nada de mí? ¿Tiene sentido? ¿Qué sentido tiene vivir una vida santa si cuando voy a reencarnar en una cucaracha o en una mesa? No, la esperanza del cristiano es que Cristo va a venir y vamos a estar con Él en gloria. Y por eso nosotros nos purificamos y nos santificamos a nosotros mismos, sabiendo que tenemos una esperanza viva en Cristo. La vida de fe preserva nuestras almas, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? Debemos estar conscientes que tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos. ¿Qué significa eso? Que podemos acercarnos a Dios con confianza, pero teniendo cuidado de no ir con hipocresías, sino con corazón sincero. De examinar nuestras intenciones, no queriendo manipular a Dios. Eso es lo más tonto que hay. Dios lo sabe todo. Acerquémonos con fe, creyendo que Él está allí para atender nuestras necesidades. Acerquémonos sabiendo que nuestros pecados fueron perdonados. No nos acerquemos a Dios pidiendo perdón por cosas que ya fueron perdonadas. Acerquémonos con nuestros cuerpos lavados con agua pura. Le voy a decir, esta expresión a mí me da problemas. Porque dice que me acerque. Entonces, si yo me acerco a Dios, yo puedo pensar, ya yo me bauticé hace rato. Pero a lo mejor Dios quiere que yo me bañe antes de entrar. Pero ¿qué pasa ahí? Eso es una referencia. El escritor de Hebreos aparentemente era un rabino, alguien que conocía bien la ley. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él está agarrando la figura del sumo sacerdote y la está trayendo. El sacerdote y los sumos sacerdotes, antes de entrar en el templo, había un lavacro donde ellos tenían que lavarse sus cuerpos con esa agua, porque no podían entrar si no se lavaban primero. ¿Ok? Pero como dije hace un rato, ya Cristo murió por nosotros y su sacrificio es perfecto. Dios no te va a juzgar porque no te bañes antes de orar. Pero si tienes la oportunidad de bautizarte y no lo has hecho, ya esa es otra cosa. Si no crees en el sacrificio, en el bautismo, cuando Cristo mismo dijo que nos debíamos bautizar, ya esa es otra cosa. Tenemos que tener cuidado. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es apartarse de la fe. Es lo que se llama apostasía. Todo el que se aparta de la fe es un apóstata y está sujeto al juicio de Dios. El que se aparta de la fe está pisoteando al Hijo de Dios,
tiene por inmunda la sangre de Cristo y está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Apártense del pecado, acérquense a Cristo, afírmense en la fe. Preparémonos para vivir con las conciencias de lo que es ser un hijo de Dios, de lo que es ser cristiano. Despojémonos de todo apego a las cosas del mundo. Comparte con los que necesitan. Acércate a los que sufren y está preparado para dar todo lo que tienes por la causa de Cristo. Esto le va a dar problema a algunos, ¿verdad? Mantente firme. Levanta la mirada hacia el cielo, no al cielo azul que vemos con nuestros ojos naturales. Está hablando de nuestra mirada espiritual puesta en Cristo. Al cielo donde está Él sentado a la diestra de Dios y con la mirada puesta en las cosas celestiales, camina por este mundo proclamando la victoria de Cristo en la cruz. Somos salvos por ese sacrificio.